Bueno, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por tomar la decisión de acercarse hasta la presencia de Dios y por acompañarnos a estar acá en esta mañana de oración. La mañana de oración nació en el corazón de Dios y de verdad que ha sido una gran bendición para cada uno de nosotros, porque aquí nos encontramos con Dios antes que con cualquier otra persona y aquí es donde nos llenamos de su presencia para afrontar y enfrentar todo lo que el día a día se presenta, todo lo que en el día a día se levanta para apagar nuestra fe, para disminuir nuestra fe y para escuchar la palabra de Dios. Nos reunimos para orar y para escuchar la palabra de Dios y este es el momento justo en el que vamos a escuchar la palabra. Hoy les voy a hablar de un tema muy hermoso que se llama la regla de oro. Le he colocado la regla de oro y ya vamos a ver por qué. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, el capítulo 7, el versículo 12, que ese sería el versículo base en el que nos vamos a, digámoslo así, a soportar para desarrollar este tema de la regla de oro. Ese versículo lo tiene para leer. ¿Quién? Jennifer, creo. ¿Nos puedes colaborar? Mateo capítulo 7, versículo 12. Sí, buenos días de nuevo. Dice la regla de oro. Portaos en todo con los demás como queréis que los demás se porten con vosotros. En esto consiste la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Amén. Amén, amén. Portaos. ¿La repites, por favor, Jennifer? Sí. Dice, portaos en, portaos en todo con los demás como queréis que los demás se porten con vosotros. En esto consiste la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, empezamos con una palabra que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros. Dice en la Nueva Traducción Viviente, es la misma cita bíblica, Mateo capítulo 7, versículo 12, pero en la traducción de la Nueva Traducción Viviente dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas. Es muy similar a lo que dice Jennifer en su traducción de la Biblia. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Y yo pienso que esa debe de ser la regla de oro para todos nosotros. Porque cuando nosotros nos comportamos de mala manera, no estamos pensando, ¿será que a mí me gustaría que me trataran así como yo en este momento estoy tratando a esta persona? Y entonces voy a hacer una serie de preguntas. Pero antes de esa serie de preguntas, vamos a leer el libro de los Salmos, el capítulo 15, desde el versículo 1 al versículo 5, que esa cita bíblica la tiene mi mamá. Entonces, leamos qué dice el libro de los Salmos, el capítulo 15, el versículo 1 al versículo 5, y démonos cuenta quién puede entrar a la presencia de Dios. ¿Qué persona, qué capacidad, qué cualidades debe tener esa persona para poder entrar a la presencia de Dios? ¿Quién puede entrar? Leamos la palabra. Esa es la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Es palabra de Dios. Amén, amén.
Entonces vemos que hay unas cualidades y hay unas exigencias para entrar en la presencia de Dios. Vemos primero la palabra que nos dice que debemos de hacer a todos los demás como nosotros queremos que nos traten a nosotros o como quisiera que hicieran con nosotros. Y aquí en esta parte de la palabra, en el libro de los Salmos, en el capítulo 15, es todo el capítulo, porque esos son solo esos 5 versículos, del 1 al 5, todo ese capítulo habla acerca de que quién entrará en tu tabernáculo, en tu presencia, quién accederá a tu presencia. Dice que el que no miente, el que no habla cosas negativas de los demás. Entonces, voy a hacer una serie de preguntas y no es necesario que me las respondan, pero yo sé que la respuesta a esas preguntas es que no me gustaría que me hicieran eso. ¿Te gustaría que te mientan? ¿Verdad que no nos gustaría que nos mientan? ¿Te gustaría que te insulten? ¿Verdad que no nos gustaría que nos insulten? ¿Te gustaría que te maltraten o te gustaría que te maldigan o te gustaría que te ignoren o te gustaría que te juzguen, que te reprochen o te odien? ¿Te gustaría que te excluyan, que te hagan a un lado? ¿Verdad que no nos gustaría nada de eso? Y sé que la lista de cosas que estoy seguro que no nos gustaría que nos hagan sigue y sigue y sigue, pues hoy en día debemos de empezar a poner en práctica esta sencilla pero eficaz palabra. Antes que hablar más de la cuenta de alguien, pensar si a ti te gustaría que hablaran mal y más de la cuenta de ti. Ponernos, como dice el argot popular, ponernos en el zapato del otro, ponernos en los zapatos de los otros. Muchas veces nosotros nos reunimos con amigos, con conocidos, y en vez de hablar cosas productivas, de hablar de la palabra de Dios o contarnos cómo nos ha pasado, cómo nos ha ido en la vida, empezamos a hablar mal o hablar de otras personas que no están allí con nosotros. Y eso es un error grandísimo porque caemos en esto, caemos en, en juzgar, decir, uy, no, mira, fulanito como le está yendo de mal, quién sabe qué era lo que está haciendo, quién sabe en qué era lo que está metido. Y empezamos a juzgar y empezamos a hablar mal de las personas. Y así nuestro comportamiento, cuando nosotros estamos mintiendo, deberíamos de pensar, ¿será que a mí me gustaría que me mintieran? ¿Será que a mí me gustaría que me insulten cuando uno de pronto se le sale e insulta a otra persona? Insultos no solamente son malas palabras, ¿no? Insulto es decirle a una persona que está haciendo bien su trabajo, que ese trabajo quedó mal hecho. Eso es insultar a esa persona. Y no le dijiste una mala palabra, solamente lo insultaste porque estás hablando algo que no es correcto de él. De pronto, maltrato. Cuando hablamos acerca de maltrato y les pregunto, ¿es que acaso a nosotros nos gusta que nos maltraten? Es lógico que no nos gusta que nos maltraten, pero maltrato no es solamente golpes, maltrato también son palabras o acciones. Cuando tú rechazas a una persona, cuando esa persona quiere buscar de tu amistad o quiere acercarse a ti y tú la rechazas, eso es maltrato y estás maltratando a esa persona. Y a ti te gustaría que te hicieran eso, a ti te gustaría que te rechazaran, a ti te gustaría que te hicieran a un lado, a ti te gustaría que te mintieran o que te ignoraran o que te reprochen por lo que crees o por lo que eres. Entonces es ponernos en la situación de la otra persona y decir, es verdad, yo odiaría o me molestaría bastante que, que hicieran esto conmigo. Entonces, ¿por qué si a nosotros nos molesta y no nos gustaría que hicieran cierta cosa con nosotros o en contra de nosotros, por qué nosotros muchas veces hacemos esa misma cosa hacia otra persona? Eso sería como lo decían los abuelos, como el embudo, todo para adentro y nada para afuera, porque el embudo tiene una boca grandota, pero un final pequeñito, porque esa es la idea del embudo, ¿no? Poderlo meter en la boca de una botella y echar un líquido dentro de esa botella sin necesidad de regar. Pero ese embudo es muy difícil ponerlo al revés y echar por la parte pequeñita líquido. Entonces,
nos gusta la ley del embudo, todo para adentro, todo para beneficio mío, pero si va para beneficio de otros, no, no funciona, así no funciona, pero debería de ser así. Nosotros como hijos de Dios, como personas que buscamos la presencia de Dios y que buscamos ser guiados por la palabra de Dios, en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 12, se nos está dando una regla de oro para que nosotros la cumplamos a cabalidad, total, literalmente como está escrita. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas. ¿Qué te está diciendo esa palabra? Todo lo que está consignado en la palabra de Dios, todo lo que está escrito, la esencia de lo que está escrito es hacer bien a los demás, es amar a nuestro prójimo, es dar la mano al que está a nuestro alrededor. Y vamos a seguir mirando, dice, empieza a examinarte y a buscar esas cosas que te gustaría que te hagan y empieza a sembrar esa semilla de buenas obras, buenas acciones, pues para ello hemos sido llamados a hacer esas buenas obras que Dios nos manda. Y vamos a leer la palabra de Dios que dice el libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 10. ¿Quién le corresponde esa palabra? Efesios 2:10. Buenos días, bendiciones. Buenos días. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gloria a Dios por esta hermosa palabra. Somos hechura suya y nos hizo para que anduviésemos en unas buenas obras que Él ya había preparado para cada uno de nosotros. Entonces hoy salgamos de este tiempo de oración, salgamos de esta palabra, después de que terminemos de escuchar esta palabra, salgamos pensando, ¿cómo puedo obrar bien? ¿Qué puedo hacer bien para bendecir a las personas que tengo a mi alrededor? Empecemos a examinar y pensemos y hagamos una introspección en un segundo y digamos, ¿qué serían esas cosas que me pondrían feliz si alguien hiciera por mí? Y entonces tú dices, si alguien hiciera algo bueno por mí, yo me pondría muy feliz. Bueno, entonces empieza a sembrar esa semilla, empieza a ir a las personas que tienes a tu alrededor y empieza a bendecirlas, empieza a, con lo que Dios te ha dado, despojarte de un poco de eso bueno que Dios te ha dado y bendecir la vida de alguien que no ha sido tan bienaventurado como tú. Eso hemos sido llamados a hacer a los demás todo lo que nos gustaría que hicieran con nosotros, pero también estamos siendo llamados a que andemos en unas buenas obras que Dios ha preparado desde antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces, cuando tú haces algo bueno, no es porque nació en tu corazón y dices, ay, tan buena María Vicente, tan buena Jennifer, o tan bueno Pedro, Pablo, Antonio, ay, tan bueno, él hizo algo bueno por alguien. No, esa buena obra Dios la tenía preparada de antemano para que tú obraras en ese día. Pero muchas veces tenemos esas buenas obras preparadas de parte de Dios para nosotros y resulta que nosotros las dejamos pasar. Vimos a la persona, sentimos en nuestro corazón el bendecirla, pero nos aguantamos y no bendecimos a esa persona. Y resulta de que esa buena obra el Señor la había colocado desde antes y ya sabía que nosotros debíamos de bendecir a esa persona. Y hay muchos testimonios de eso. Y yo soy un mismo testimonio de eso. Les voy a dar un testimonio esta mañana para que cada uno de ustedes que escucha esta palabra entienda de qué es lo que estoy hablando. Yo necesitaba pagar una cuota y esa cuota en dinero colombiano de 235.000 pesos. Eso es alrededor de unos, no sé, unos 50 dólares más o menos, alrededor de unos 50 dólares. Bueno, tenía que pagar esa cuota y resulta de que no tenía la liquidez o el flujo en mi economía para pagar esa cuota. Y viene una persona
y me escribe y me dice: pastor, yo quiero darle una ofrenda. Usted me puede dar su número de cuenta, usted me puede dar su número, un número o un lugar donde yo le pueda bendecir con esa ofrenda que el Señor colocó en mi corazón para que usted sea bendecido, para darle esta ofrenda. Entonces, bueno, yo al principio no, o sea, yo soy muy, ¿cómo se los digo? Soy muy celoso con esa cuestión de las ofrendas y con los diezmos y todo esto, porque yo nunca le pido dinero a la gente. Yo nunca digo, vea, voy a hacer la recolecta de las ofrendas y los diezmos, entonces para que cada uno de ustedes colabore. No, yo no lo hago. Lo que hago, lo hago es para que ustedes puedan conocer de Dios, para que ustedes puedan acercarse a Dios, para que desde lo que Dios me mandó a hacer, ustedes puedan ser bendecidos, pero no buscando una retribución o algo a cambio. Entonces hablé con mi esposa y le dije: mi amor, mira, ve que esta persona me escribe y me dice esto. Entonces mi esposa me dice: pues mi amor, si tú no lo recibes, le estás cortando la bendición, porque el que colocó el sentir en el corazón de esa persona en bendecir, en dar esa ofrenda, fue Dios el que colocó el sentir en ese corazón. Entonces es porque Dios quiere bendecir a esa persona, porque Dios bendice al dador alegre, dice la palabra de Dios. O sea, eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra, esa palabra que estudiamos todos los días. Dice: Dios bendice al dador alegre. Entonces le dije a la señora que me escribió, a la persona que me escribió, le dije: sí, listo, está bien, esta es la información, pero yo no sabía cuánto ella iba a ofrendar. Resulta que cuando voy y miro la cuenta, eran los 235,000 pesos que necesitaba para pagar esa cuota. ¿Cómo sabía ella que yo necesitaba eso? Pudo haberme colocado solo 100, o pudo haberme colocado solo 50, o pudo haberme colocado lo que ella quisiera, pero ella colocó justamente lo que yo necesitaba para poder cubrir eso que se había salido de mis manos y no podía cubrir. Entonces, es lo que yo les digo: cuando ustedes tengan un sentir en su corazón de ayudar a alguien, es que Dios colocó ese sentir en sus corazones y que ese alguien necesita eso que ustedes sintieron. Y me ha pasado desde la otra manera. Una vez mi esposa me dice: mi amor, yo siento que vayamos donde X persona y le llevemos una caja de arroz de esa que venden en esos lugares, que es un arroz preparado, que viene con carne, que viene con muchas cosas. Entonces me dice: yo siento en mi corazón que hagamos eso, que compremos esa caja de arroz, que vayamos a la casa y que le digamos: fulanito, mira, Dios puso en nuestro corazón el traerles este arroz. Y lo hicimos, fuimos, le creímos a la palabra de Dios, fuimos, compramos el arroz y se lo llevamos. Llegamos a la casa, y cuando llegamos a la casa teníamos un mensaje en el WhatsApp mostrando, con unas fotos mostrándonos, y nos decían: pastor, pastora, mire, esta olla no tenía absolutamente nada, estaba vacía porque no tenía que darle de comer a mis hijos, y mis hijos aman ese arroz, les encanta ese arroz. Muchísimas gracias. Ustedes no sabían, pero bendijeron mucho nuestra casa porque teníamos esa necesidad. No había comida en esta tarde en la casa, pero ustedes, de parte de Dios, trajeron bendición. Entonces, cuando nosotros aceptamos eso que Dios coloca en nuestros corazones, cuando nosotros vemos la necesidad del otro y somos movidos a suplir esa necesidad, no es porque nosotros seamos muy buenos, sino porque Dios coloca el sentir en nuestros corazones, y Dios coloca el sentir en nuestro corazón incluso en personas que ni siquiera estamos mirando, y decimos: fulanito de tal, siento darle tal cosa, o siento bendecirlo con esto o con lo otro, y nosotros no sabemos por qué tenemos esos sentires o por qué viene eso a nuestros corazones, pero les estoy diciendo en esta mañana, es el mismo Dios. Aquí en Efesios 2:10 lo leímos, es el mismo Dios que nos creó, que nos hizo, el que tiene esas buenas obras preparadas para que nosotros caminemos en ella. Entonces no seamos insensibles y pongámonos en el zapato de los demás. Hagamos lo que nos gustaría que nos hagan a nosotros. La palabra de Dios nos enseña reglas claras de comportamiento, y esta es una de esas palabras que deberíamos tener presente cada día de nuestra vida. Haz a los demás
todo lo que quieras que te hagan a ti. Es hora de amar, es hora de bendecir, es hora de ayudar, es hora de cuidar, es hora de elogiar, de reconocer a las personas lo bueno que han hecho. Es hora de dar, sin esperar nada a cambio. Regala de tu tiempo, de tu vida, enseña a otros, presta atención de la necesidad de los que te rodean. Miremos qué dice la palabra de Dios en Filipenses, el capítulo 2, desde el versículo 2 hasta el versículo 4. Ángela, léenos qué dice Filipenses 2, 2 al 4. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Palabra de Dios. Amén, amén. Miren lo que dice, no mirando cada cual por lo suyo propio. O sea, muchas veces nos preocupamos nosotros por nuestras propias cosas, sabiendo que las personas a nuestro alrededor tienen mayores, más grandes necesidades que nosotros. Esto es la regla de oro que hemos aprendido hoy. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los intereses de los demás. Esta es una traducción diferente a la que le dio Ángela, pero es la esencia, es la misma palabra, solamente con unas palabras un poco más coloquiales, más modernas, digámoslo así. Procuren interesarse por las cosas de los demás, no se preocupen tanto por sus propias cosas, porque es que Dios se ocupa de sus cosas. Si ustedes están en la presencia de Dios, si ustedes buscan la presencia de Dios, si ustedes se acercan a Dios, Dios es galardonador de los que le buscan, Dios premia a los que le buscan, Dios bendice a los que le buscan. Entonces no te preocupes tanto por tus propias cosas, porque Dios está pendiente de eso. Ocúpate de bendecir a otros, porque a medida que tu vaso se vacía, el Señor empieza a llenarlo. Y es una regla clara y es un principio del reino de los cielos. Cuando tú das, cuando te acostumbras a bendecir, Dios te bendice para que sigas bendiciendo, porque Dios ya vio que tienes un corazón dadivoso, que tienes un corazón que bendice, entonces Él te va a bendecir. Por eso la palabra de Dios dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come, porque a través del que siembra, Dios bendice al que come. A través del que Dios le da semilla para sembrar, entonces bendice al que le da pan para comer. Somos parte de un mismo cuerpo y cada uno de nosotros tiene una función específica dentro del cuerpo. Y lo vamos a ver un ejemplo, ya para terminar, vamos a ver un ejemplo, y es que te picó un ojo, te está picando la ceja, te está picando. El ojo solo es capaz de rascarse, ¿verdad que no? No hay forma. ¿Qué utilizas para rascarte? Tu mano, ¿verdad? Y entonces eso es lo que debemos de hacer en la presencia de Dios. No rascarnos el ojo, sino ver la necesidad del otro. El ojo le está picando, pues entonces la parte del cuerpo que se llama mano va hasta allá y cubre esa necesidad. Tu hermano está pasando hambre, tu hermano está pasando necesidad, pues entonces tú como parte del cuerpo ve hasta él y bendícele como puedas bendecirle. Estamos llamados a esta regla de oro: hacer a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Aquí en Colombia, o no sé si en todos los países, está este mismo popular o este mismo dicho popular que dice: hoy por ti, mañana por mí.
porque hoy estamos ayudando a otros, hoy estamos bendiciendo a otros, pero mañana puede ser que necesitemos de otros para que nos bendigan y nos ayuden a nosotros. Entonces, entendamos que la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, estamos siendo retados y retadas en esta mañana a ser más empáticos, a ser más conscientes de la necesidad del otro. Espero que esta palabra toque tu corazón, permee tu mente, tu alma, que llegue hasta lo profundo de tu vida, hasta los tuétanos, y que haya un cambio positivo en ti a través de ella. Yo te bendigo en esta mañana y te doy muchísimas gracias por escuchar